Padre amado que estás en los cielos, una vez más, Señor, te agradecemos por todas las actividades del día, porque tu Espíritu se ha movido, porque muchos están tomando decisiones en su corazón, porque estamos aprendiendo, porque estamos congregados, juntos, alabando tu nombre. Y ahora, Señor, al final del día, una vez más, suplicamos la presencia y el trabajo maravilloso de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu inspiró hoy al escritor bíblico y suplicamos que esta noche ilumine nuestro entendimiento para sacar las lecciones que pueden ser aplicadas a nuestra vida. Muévete soberano esta noche una vez más en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos, el texto para esta noche está en el segundo libro de Samuel. Voy a pedir que coloquen en la tela el texto. ¿O soy yo el que? No. Segundo de Samuel. Ahí está. Segundo de Samuel, capítulo 11. Voy a leer 3 versículos en la noche. Pero el personaje central de esta noche es Urías. Urías era eteo, otros le dicen hitita. Cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, a la tierra prometida, la tierra de Canaán estaba habitada por los jebuseos, los amorreos, los cananeos, los heteos. Urías era de la tribu de los heteos. Muchos de los habitantes originales de Canaán, entre ellos Urías, se convirtieron, quiere decir, aceptaron al Dios de Israel y se convirtieron. Entonces, Urías es uno de ellos. Se unió al pueblo de Dios y se unió al ejército de David. Es como si pudiéramos decir así hoy: tú eras de una iglesia y conociste el mensaje bíblico y aceptaste el mensaje y ahora viniste a vivir el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Voy a abrir un paréntesis para explicarles lo siguiente. El otro día yo estaba estudiando la Biblia con un joven y a medida que le iba explicando, sus ojos comenzaron a brillar, se comenzó a emocionar. Un joven, ¿cómo le llama catequista, un maestro de Biblia en su iglesia. Se comenzó a emocionar y me dice: pastor, quiere decir que yo toda mi vida estuve equivocado. Toda mi vida estuve equivocado. Y yo le dije: no. Pero usted me está mostrando que la palabra de Dios dice otra cosa. Y yo le dije: no, tú no estabas equivocado, tú estabas creciendo. Y te voy a explicar eso, porque a veces nosotros no hacemos evangelismo. A veces, por más sinceros que seamos, no hacemos evangelismo, hacemos proselitismo. Y hacer proselitismo no es hacer evangelismo. ¿Cuál es la diferencia entre hacer proselitismo y hacer evangelismo? Hacer evangelismo es explicar el evangelio, alcanzar con el evangelio a las personas, mostrarles el evangelio. Eso es hacer evangelismo. Naturalmente que el evangelio no es solo que Jesús te salva. El evangelio te enseña lo que Jesús hizo por ti y te enseña el camino en que debes andar. Ese camino en que debes andar es la doctrina. Entonces, cuando tú haces evangelismo, tú presentas el evangelio, pero no es solo el perdón de Dios, sino también las enseñanzas de Dios, donde está todo el cuerpo doctrinal.
Pero hacer proselitismo es otra cosa. ¿Qué es? Probarte que tu iglesia es falsa y que mi iglesia es verdadera. Eso es hacer proselitismo. El proselitista no tiene un concepto correcto del evangelio. Él parece más jugador o fanático de fútbol. Tú eres de las Chivas no valen. Yo soy de las Águilas, vente para las Águilas. Tú eres de la Alianza no vale, vente para la U. Tú eres del Boca Junior, el Boca Junior no vale, vente para el River Plate. Tú eres bautista, no, vente al adventista. Tú eres católico, vente al adventista. Eso es hacer proselitismo. Esa no es la misión que Dios nos dio. La misión que Dios nos dio es evangelizar, es presentar el evangelio redentor. Solo que al presentar el evangelio redentor, pues sucede una cosa interesante. Tú vas mostrando también el plan de Dios para tu vida. Yo me podría pasar toda la noche contándoles historias. Háganme recordar del joven este que comenzó a ponerse triste y me dijo estoy equivocado. Bueno, hace muchos años atrás, muchos años atrás, cuando yo era un joven, trabajé en la selva de mi país, en la Amazonía. Y ahí en la ciudad había una casita parroquial al lado de una pequeña iglesia católica. Y al ladito la casa parroquial donde vivía el párroco que cuidaba de la iglesia de ellos. Y mi esposa un día me dice, ese padre vive solito, ¿quién le cocinará? ¿Cómo vivirá solo? Porque la mayoría de los que vivían ahí eran nativos o colonos. Él estaba solito ahí. Entonces mi esposa me dice un día, ¿por qué no le invitas a cenar? Yo voy a preparar una rica cena, tráelo a cenar. Entonces me acerqué y le digo, hola. Él me dice, hola. Me miró medio asustado así, porque él sabía quién era. Él sabía que yo era el pastor y yo sabía que él era el párroco. Le digo, mira, yo vine con una invitación de mi esposa. Quisiera cenar esta noche en casa. Él se quedó así medio asustado, ¿no? Que el pastor adventista lo estaba invitando a cenar en su casa. Me dice, sí, voy. Y en la noche llegó. Y llegó trayendo una botella de vino. El vino que él usaba en la comunión, en la misa del domingo, pero él se trajo para la cena. Y bueno, comenzamos a cenar, a conversar antes de comer, pues nosotros hacemos una oración, ¿no? Agradecemos a Dios. Le dije, ¿me permites agradecer a Dios? Sí. Oramos. Y él me dice, ¿no vas a abrir la botella de vino? Digo, sí, yo la voy a abrir. Y le serví. ¿Y para ti? No, es que yo no bebo alcohol. No sabía, discúlpame, porque si hubiera sabido no hubiera traído. No, pero tú bebe, tranquilo, no hay problema, pero yo no bebo. En resumen, nos hicimos amigos, porque no fue la única vez que vino otra vez, vino muchas veces. Nos hicimos amigos, a tal punto que yo le dije, mira, a veces yo viajo y me llevo a mi esposa. Si tú quieres, entra a la casa, come lo que hay para comer. A ese punto llegamos, amigos. Un día, porque después de la comida venía la tertulia, hablábamos, conversábamos de todo menos de religión. Nos hicimos amigos. Pero un día él me dice, Alejandro, yo te estoy observando a ti y a tu esposa. Ustedes son personas buenas. Tú eres un hombre bueno. Te voy a hacer una pregunta. No sé si te vas a incomodar con la pregunta. Si tú eres un hombre tan bueno, ¿por qué te has desviado de la iglesia?
Le digo, mira, yo estaba esperando que tú me hicieras una pregunta parecida hace mucho tiempo. ¿Tú quisieras estudiar la Biblia conmigo? ¿Cuál Biblia? La Biblia. Sí, pero hay muchas Biblias. Le digo, no, hay solo una Biblia. Hay muchas versiones, pero todas las Biblias son la Biblia. Tú traes tu Biblia y yo saco mi Biblia y vamos a comparar, es la misma. Pero ¿quieres estudiar conmigo la Biblia? Ahí comenzaron los estudios bíblicos. Y comenzamos a estudiar. ¿Tú crees que el primer tema que voy a estudiar con él va a ser Apocalipsis 13? No, solo si yo estuviera loco. ¿Para qué voy a entrar peleando? Pues voy a entrar hablando de los temas que él acepta y que yo también acepto. De los temas comunes, y tenemos muchos temas en común. Y comencé a hablar de Jesucristo, un hombre sincero, honesto, se emocionaba. Y me dice, pero mira, tú conoces mucho la Biblia. Le digo, pues he estudiado teología. ¿Que ustedes los pastores estudian teología? Le digo, claro. Yo pensé que ustedes eran así de los hermanos, salía uno y ya era pastor. No, nosotros vamos a una universidad, estudiamos teología, hacemos maestría, hacemos doctorado. Y mira, y él me comenzó a contar cómo era la vida de él, cómo había estudiado, sus sueños. Me dijo que se sentía triste, le leí algunos versículos. Fuimos estudiando. Hasta que un día pues llegamos a Apocalipsis 13. Y comencé a mostrarle, mira, esta bestia que está descrita aquí tiene el apoyo del dragón. ¿Quién es el dragón? Lo llevé a la propia Biblia. Lee este texto. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, ya no te queda duda que el dragón es el diablo. Sí, correcto. Pero este dragón le da fuerza a la bestia. Ahora vamos a descubrir la bestia. ¿Quién es la bestia? Y comenzamos a leer las características de la bestia. Yo nunca mencioné a ninguna iglesia. Es que algunos hermanos adventistas se ponen nerviosos conmigo porque no ataco a las iglesias, porque no le doy palo a las iglesias. Pero yo te mostraría la cantidad de personas que han venido a Cristo y están en la iglesia porque nunca les di palo, porque los amé, porque con amor les voy abriendo los ojos a las verdades. Y es lo que hice esa noche. Le dije, ¿conoces un poder que hizo esto en la historia? ¿Conoces un poder que hizo esto? ¿Poder un conor? Y yo lo veía a él temblando, las manos le temblaban. Y de repente se agarró la cabeza y me dice, Alejandro, no me digas, no puede ser. ¿No puede ser qué? No es verdad. No es verdad que yo no te estoy diciendo este o este. Tú estás sacando tus conclusiones delante de la palabra de Dios y no con mi Biblia, con tu Biblia. Pero no es verdad. Bueno, ya ese es un asunto tuyo y de Dios. Yo no te puedo decir, creen esto, creen aquello. Tú eres un hombre sincero. Ahora tú haz lo que la palabra de Dios te dice. Él salió molesto, salió triste, salió con lágrimas en los ojos. Al día siguiente no apareció, al otro día no apareció, al otro día no apareció. No apareció una semana, yo viajé, volví. Mi esposa me dice, él desapareció. Me fui a la casa parroquial. Miré por la ventana, miré por la rendija, la casa estaba vacía, no había nadie. Evidentemente él desapareció completamente. Tres, 4 meses después, llegó un nuevo párroco para la ciudad. Y yo me acerqué a saludarlo, no quiso conversación conmigo. Pasaron los años, yo me vine a Brasil a trabajar. Pasaron años. Y un día llegué al Perú a pasar
Navidad. Ya no me van a decir, el pastor Bullón celebra Navidad. Yo llegué a pasar Navidad. La Navidad que el mundo, 25, mejor no voy a decir Navidad. Yo llegué a pasar el 25 de diciembre. Eso sí está bien, ¿no? Porque Navidad es pecado, ¿no? Entonces, 25 de diciembre, llegué. Y estaba caminando por el Jirón de la Unión. ¿Cuántos peruanos hay aquí? Bueno, ¿conocen el Jirón de la Unión? Estaba caminando por ahí. Y de repente veo allá a unos 20 metros al padre. Nunca más lo vi después de aquella noche. Y fui a su encuentro. Él se metió, por eso pregunté si hay peruanos, él se metió a las galerías Bosa, ahí. Y yo fui atrás. Y él se escondió atrás de un kiosco. Yo fui lo vi por todo lado. No lo encontré. Terminó las vacaciones, regresé al Brasil. Unos 4 meses después recibo una carta. Y era carta de él. Él había escrito la carta a la Unión Peruana. Y la Unión Peruana me la remitió. Y en esa carta decía así: Alejandro, no estuviste engañado, era yo, pero me escondí. Desde aquella noche, nunca más tuve paz en mi corazón. Desde aquella noche, lucho de día y de noche con mi conciencia. Pero yo ya he ido demasiado lejos. Para mí ya no hay retorno. Por favor, no me busques más. Yo sé que un día voy a tener que rendir cuentas de todo, pero no quiero pensar en eso. Entonces, yo de vez en cuando me acuerdo, oro por él. Porque espero que un día la palabra sembrada fructifique en el corazón de él. Vuelvo al joven. El joven me dice, estoy equivocado. Le digo, no estás equivocado. Cuando tú vas a la escuela primaria, aprendes a sumar, restar, multiplicar, dividir. Pero ahí la vida no acabó. Vas a la secundaria. ¿Y qué aprendes en la secundaria? Álgebra, trigonometría, física, química. Pero no te quedas ahí, vas a la universidad. ¿Y qué aprendes en la universidad? Física cuántica, trigonometría espacial. Ahora, sería justo que en la universidad, cuando estás estudiando física cuántica, mires a tus años de primaria y digas, cuando estaba en la primaria estaba equivocado. ¿Estabas equivocado? No, estabas aprendiendo. Y eso es lo que le dije a ese joven, tú no estás equivocado, tú sabías lo que sabías. Pero ahora estás delante de una nueva verdad. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? El problema de muchos es eso. Me encuentro con la verdad y no sé qué hacer con la verdad. ¿Te acuerdas la historia de Pedrito? Pedrito vio a su hermana María de 12 años preparando la carne para colocar en la asadera. Pero la asadera era de forma rectangular y María estaba cortando la carne de forma redonda. Ahora no salgan diciendo aquí, Pastor Bullón dice que podemos comer carne. Yo te estoy contando una historia. Entonces olvídate la carne, vamos a decir gluten. Está cortando el gluten de manera redonda, para colocar ahí en la asadera. La asadera es rectangular. Entonces Pedrito le pregunta, María, ¿por qué estás colocando la carne redonda si la asadera es rectangular? Y ella levanta los hombros y dice, no sé, mamá hace así, yo hago así. Pedrito va donde la mamá, mamá, ¿por qué María y tú cortan la carne redonda si la asadera es rectangular? Y la mamá levanta los hombros y dice, no sé, mi mamá hacía así, yo también hago. Pedrito va donde la abuela, abuela, ¿por qué María, mi mamá y tú
cortan la carne redonda si la asadera es rectangular? La abuela dice, no sé, hijo, mi mamá hacía así y yo también hago. Para suerte de Pedrito, la bisabuela todavía estaba viva. Bisabuela, ¿por qué todas las mujeres de esta familia cortan la carne redonda si la asadera es rectangular? Y la bisabuela dice, mira, hijo, yo te voy a explicar por qué yo lo hacía. Porque cuando yo era jovencita, éramos pobres y solo teníamos una asadera que era redonda. Entonces, para que cupiese la carne, teníamos que cortarla redonda. Ahora, ¿por qué la tonta de mi hija, mi nieta, mi bisnieta siguen haciendo la misma cosa? Yo no sé. Es que eso es lo que pasa con las personas. Conocen la palabra de Dios. No, pero mi mamá, pero mi abuela, pero mi bisabuela. Ahora, tú tienes que confrontarte con la realidad, con la verdad. Yo ya les he dicho que con el instrumento llamado amor, Dios me ha ayudado a traer muchas personas a la iglesia de Dios. Y he descubierto una cosa, que los hititas, quiere decir los que vienen de otras iglesias, han sido en sus iglesias fieles, han servido a Dios con toda sinceridad, y cuando se vuelven adventistas, son tan fieles y tan sinceros, y a veces mucho mejor que los adventistas que nacieron en la iglesia, porque vienen con toda la sinceridad de su corazón, y con el mismo fervor que servían a Dios allá, ahora que conocieron más luz, continúan sirviendo a Dios. Ese era Urías. Urías era así. Urías era eteo, no ateo, eteo. Pero cuando llegó al pueblo de Israel, él aceptó al Dios de Israel y se convirtió. Y formó parte del ejército de David y se volvió mucho mejor que mucho israelita. Y esta noche vamos a ver. Vamos al texto inicial, que no es este. El pueblo de Israel había ido a la guerra. Joab, el general de David, estaba al mando de los ejércitos. Ahora, miren lo que dice. Y sucedió un día, les hago una pregunta, ¿dónde estaba el ejército de David? En la guerra. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Dónde estaba el ejército de David? En el campo de batalla. ¿Y dónde estaba David? En el palacio. Al caer de la tarde, ¿a qué hora es el caer de la tarde? A las 6 de la tarde. ¿Y qué hizo David a las 6 de la tarde? Se levantó de su lecho. Entonces, ¿qué había estado haciendo toda la tarde? ¿Y dónde estaba el ejército? ¿Y el rey? Ahí ya comenzaron los problemas para el rey. Porque cuando es hora de trabajar, hay que trabajar, querido. Y cuando es hora de dormir, hay que dormir. ¿Por qué el rey no estaba preocupado, no estaba concentrado, pensando cómo está mi ejército, cómo estarán los soldados, les faltará pan, les faltará agua? No, él durmiendo. Y mente ociosa es taller del diablo. El diablo a veces está cansado, no quiere tentar. Él se cansa también a veces, de tanto tentar se cansa. Y dice, no, hoy no voy a tentar a nadie. Pero cuando ve uno con mente ociosa, el pobre no resiste la tentación y cae. Y tienta. Porque la mente, lo primero que el diablo necesita para realizar su plan es una mente ociosa. Una mente que no está haciendo nada. Ahí estaba David con la mente ociosa, se levanta a las 6 de la tarde, cuando es hora ya
Ya debería a esa hora llegar la gente para dormir, él recién levantándose. Y sube al balcón y mira a una mujer bañándose. Y él es el rey, él tiene poder. Él manda, él ordena, él determina. Él no pide favores, él es el rey. Es interesante que cuando el pueblo de Israel le dijo a Samuel, danos un rey, Samuel le dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Se van a arrepentir. No, pero todas las naciones tienen un rey. Sí, porque todas las naciones no tienen a Dios. El rey del pueblo de Israel es Dios. ¿Para qué quieren rey humano? No, pero ¿qué queremos? Les dieron reyes y los reyes los hicieron sufrir. Ahora, queridos, cuando este incidente sucedió, David ya había matado al león, ya había matado a Goliat. David ya había sido ungido, David era rey. David había hecho cosas grandiosas para Dios. Quiere decir que un hombre que ha sido grande en el servicio de Dios, un hermano que ha hecho tantas cosas, ha ganado almas, ha dirigido iglesias, ha sido anciano de iglesia, también corre el riesgo de caer. Cuando en un momento tu cabeza está ociosa, sin pensar en cosas buenas, va a pensar cosas malas. Vio a la mujer, se enamoró de la mujer y usó mal su poder. Porque cuando Dios te confía el poder, es para construir, no para destruir. Cuando Dios te confía el poder, es para hacer felices a las personas, no infelices. Pero Él usó el poder en provecho propio. Y mandó, ordenó, determinó, traigan a esa mujer. Y pecó con la mujer. Un tiempo después, la mujer viene con la noticia, estoy embarazada. ¿Qué explicación le iba a dar esa mujer al esposo? ¿Cómo me embaracé si hace meses tú estás en la guerra? ¿Cómo me embaracé? Fue al rey y le dijo, David, estamos en problemas. Cuando mi esposo llegue y yo esté embarazada, ¿qué explicación le voy a dar? El rey tenía el poder. Mandó un mensajero a los campos de batalla, le dijo al general Joab, mándamelo a Urías el Eteo. Y le dice, mira, ve a tu casa, tómate unas vacaciones, 2, 3 días, descansa. Has estado tanto tiempo en la guerra. Mira cómo el rey, un rey que fue sabio, un rey que fue un instrumento poderoso de Dios, él usa su inteligencia para urdir planes nefastos, macabros. Porque él pensaba así, si él va a la casa, duerme con la esposa y se va después a la guerra, cuando vuelva y la esposa esté embarazada, pues entonces él va a decir, fue en esa ocasión que fui para allá. Estaba todo preparado. Pero ahí entra el famoso Urías Eteo y mira lo que dice. Y Urías respondió a David, cuando David le dijo, mira, ve a la casa, duerme con la esposa. Urías respondió a David, el arca del pacto, porque el pueblo de Israel nunca iba a la guerra sin llevar el arca. Y dentro del arca estaba la santa ley de Dios. Y la santa ley de Dios es el reflejo de su carácter. Y encima del arca estaba la presencia de Dios. O sea, cuando el pueblo iba para la guerra, nunca iba sin tener la seguridad de la presencia de Dios. Todo te va a ir bien. El matrimonio te va a ir bien cuando tú te cases, pero tengas certeza de que el arca está contigo. La presencia de Dios está contigo. Cuando abres un negocio, te va a ir bien si tienes la seguridad de que el arca está contigo. Cuando inicias cualquier plan, te vas de paseo a Europa, ve, pero ten seguridad de que el arca está contigo. La presencia de Dios te acompaña. No vayas solo. El pueblo de Israel nunca iba a la guerra sin el arca. Y entonces ahora Urías le dice a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas en el campo.
Y mi señor Joab, mi general, y los siervos de mi señor en el campo. Y yo he de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, yo no haré tal cosa. Por eso te digo que a veces gente que ya grande viene de otras iglesias al pueblo de Dios, a veces son mucho más fieles que los que han nacido y crecido en el pueblo de Dios. Un eteo que se convirtió, dice, no, el arca no va a quedar en el campo. Mi general, mis compañeros no van a estar en el campo. Esta es la misión de Dios. Yo voy a estar cumpliendo la misión. Yo no puedo estar aquí en casa. Rey, mándame de vuelta. Yo no puedo quedarme aquí. ¿Cómo voy a dormir en mi cama tranquilo, confortable, sabiendo que mi pueblo está en el campo? Ahora, ¿quién debería decir eso? ¿Era quién? El rey. Y el rey durmiendo de tarde y después pecando de noche. Y el otro que se convirtió, que recién entró a la iglesia, fiel, firme, dice, no, yo no lo haré. A lo largo de mi vida he encontrado y he conocido gente aguerrida, ¿sabes? Gente como Urias, comprometida con la misión. La misión es lo primero. Yo hago esto por causa de Dios. Es gente tremenda, ¿sabes? Yo admiro. Una vez llegué a un país, no quiero dar los nombres, pero no había qué comer. Me dieron una botella de agua de Coca-Cola de 2 litros. Entiéndanme bien, no me dieron Coca-Cola, me dieron una botella de agua, pero de Coca-Cola de 2 litros. Y eso era todo el agua que yo tenía para lavarme los dientes, para bañarme y para hacer correr el vaso sanitario. Una botella de agua de 2 litros. Ahí sí yo conocí lo que era el baño de gato. Mojaba un poquito con la toalla el agua y con esa toalla me frotaba el cuerpo y ese era el baño que tenía. Un hombre duro, un pastor así, duro, para resistir el dolor, las dificultades que se creaban ahí, que los nativos le criaban a él. Un día, hay cosas interesantes, ¿sabes? La hora del desayuno, la señora sirve un plátano. Y yo esperando que venga el restante del desayuno. Y era solo el plátano. Y no para mí, para los 3. Para el pastor, la esposa y para mí. Yo le digo, eso es todo. Me dice, pastor, eso es todo. Y usted va a aguantar 4 días aquí conmigo. Estamos racionando todo para los 4 días. Vamos a orar. Y yo oré y dije, mira Señor, si cuando Elías un día estaba con hambre, te pidió comida y tú le mandaste un cuervo trayendo comida, aquí está tu siervo, tu sierva. Yo he llegado aquí a predicar el evangelio. ¿Nos vas a dejar con hambre? Mándanos un cuervo, mándanos a alguien, tráenos comida. Y cuando estamos así, tocan la puerta abajo. El pastor vivía en el 2º piso. Mira por la ventana, así. Y pues viene y me dice, oye, hay una hermana, pero quiere hablar contigo. Bajé. La hermana tenía una cesta. Abrió el trapo y sacó de la cesta un tamal de plátano. Me dice, mi esposo fue al interior, trajo un racimo de plátano salvaje. Yo he preparado 10 tamales para vender, pero he decidido traerle este tamal, porque sentí en mi corazón
que Dios me dijo, lleva para el pastor visitante. Y yo subí. Y cuando llego arriba, le digo, mira, Dios no nos mandó un cuervo, pero nos mandó una linda hermana trayéndonos un pastel de banana. Él me dice, pastor, no coma. ¿Cómo no coma? Estamos con hambre. No coma. Gracias. Agarra el pastel y agarra un pedazo y le da al perro. Digo, ¿qué estás haciendo? Para nosotros. No, pastor, calma. Deja que el perro coma. Si el perro no muere en 5 minutos, nosotros comemos. Le digo, mira, quien nos trajo el pastel es una hermana. Él me dice, no, pastor, usted no conoce. Usted no sabe dónde está. Tenemos que tener cuidado para todo. Podemos ser envenenados. 5 minutos después el perro no murió. Comimos el pastel, el tamal de plátano. Pasé 4 días lindos. Las 1000 personas todas las noches escuchando la palabra de Dios, en la hora del llamado viniendo adelante, aceptando a Jesucristo. Qué días maravillosos. Pero cuando llegó el momento de volver, él me llevó al aeropuerto. Yo lo abracé. Digo, mira, yo me voy. Aguanté 4 días, pero me voy. Pero tú estás una semana y un mes y otro mes y otro mes y un año y otro año. ¿Cómo aguantas? Y él me dijo una cosa tremenda. Pastor, yo amo a esta gente. Ahí me dio vergüenza, hermanos. Ese es pastor. Ese no está preguntando, ¿hay escuela para mi hijo? ¿Hay trabajo para mi esposa? No. Yo amo a esta gente. Ese es pastor. Yo no. ¿Qué sufro yo? Viajo de avión, me dan comida, nunca me falta comida. Ustedes, los hermanos, me aman. No creo que uno de ustedes me va a matar, me va a envenenar. Pero ese hombre está ahí y ama a esa gente. Esos son los Urías modernos. ¿Cómo puedo yo vivir tranquilo cuando mi pueblo está allá, cuando el arca de Dios, cuando hay una misión para cumplir? No puedo. Yo no puedo entrar, acostarme dejando la misión inconclusa. Yo me acuerdo del pastor Davis, que fue el primer misionero a Ecuador. La próxima semana, a partir del miércoles, estaré en Ecuador. 4 días de evangelismo ahí en la ciudad de Quito y una noche en Guayaquil. El pastor Davis fue el primer misionero a Ecuador. Cuando llegó ahí no había un miembro de iglesia. Él llegó con la misión de evangelizar, recién casado con su joven esposa. Americanos salieron de este país y fueron para allá. Nosotros los hispanos tenemos una gratitud con los pioneros americanos que dejaron el confort, la comunidad de su ciudad y fueron a evangelizarnos a nosotros. Nadie los recibió, porque el país, pues no era adventista. Era un país duro. Él no era bienvenido. Nadie lo recibió. Sufrió. Y de repente la esposa queda embarazada. Ningún hospital quiso prestarle atención médica. Y cuando llegó el momento de nacer el niño, ningún hospital aceptó a la señora para dar a luz. Pero ya había pasado casi un año y él había evangelizado ya unas 13 personas. Digo, había evangelizado. Porque él no llegó allá diciendo, te voy a probar que tu iglesia no vale, que la mía es la verdadera. No, así no se evangeliza. Él evangelizó. Ya había evangelizado 13 personas. Una de las señoras ayudó a la esposa a dar a luz. La niña nació, una niña linda. La mamá murió.
El pueblo no dejó, no permitió que esa joven señora muerta fuese enterrada en un cementerio. Esos 13 nuevos conversos y el pastor Davis cargaron el cajón de la esposa al campo para enterrarlo ahí. En ese tiempo no había WhatsApp, en ese tiempo no había correo de 3 días, no había avión, los viajes eran por navío. Cuando la Asociación General se enteró, ya habían pasado 2 meses. Y mandaron una orden: pastor, regrese inmediatamente. ¿Cómo está ahí solito con la niña? Regrese inmediatamente. Y él le respondió: no iré. Mi esposa y yo llegamos a este país con un sueño: establecer la iglesia aquí. Y yo solo saldré de este país cuando el sueño de mi esposa y el mío se hayan realizado. Ese es el Urías de hoy. Y así como Urías, así como Davis, así como tantos pastores, tantos hermanos, hay gente dispuesta a dar la vida. Porque por ser fiel, porque piensen en Urías, si él hubiera dormido en su casa esta noche, no hubiera muerto. Pero no durmió. Ahora el rey lo mandó de vuelta a la guerra. Pero mandó un recado al general: colócalo a Urías en el frente de la batalla y abandónenlo ahí. Los soldados enemigos lo mataron, pero en realidad quien lo mató fue el propio rey. El hombre de Dios, el ungido. Nosotros somos seres humanos, queridos. Por eso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso yo he hecho en mi vida, en mi ministerio, un voto con mi propio Dios. Jamás voy a permitir que las personas me sigan a mí. Olvídense de mí. Yo vengo para que ustedes sigan a Jesucristo. Enamórense de Jesucristo. Síganlo hasta el fin. El elemento humano es apenas un instrumento. No sigan al elemento humano. Porque hasta un ungido de Dios puede caer. Y ay de ti si tú seguiste al hombre. En ese día tu fe cae, tu fe se acaba. Pero si tú sigues al Cordero, lo vas a seguir por toda la eternidad. David falló y falló feo, pero mi tema no es David, es Urías. Yo termino diciendo que cuando se escribe la genealogía del Señor Jesucristo, y eso está en Mateo capítulo 1, versículo 6, miren lo que se escribe. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. No dice de su esposa, no dice de Betsabé, dice engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Urías nunca soñó estar en el árbol genealógico de Jesucristo, y aunque él no tuvo participación, su nombre está registrado para la eternidad por su fidelidad. ¿Cuál fue la recompensa de su fidelidad en esta tierra? La muerte. Pero no importa lo que los hombres te hagan. Lo que importa es el concepto que Dios tiene de ti. No lo que los hombres piensen de ti, lo que Dios piensa de ti. Y ahí está el nombre de David en el árbol genealógico de Jesús, de Urías. David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Voy a pedir a Zaida que venga para cantar, porque quiero preguntar esta noche: ¿cuántos Urías, cuántos quisieran ser como Urías, fieles hasta la muerte? Leales a los principios, leales a la misión,
seguidores del Cordero, no seguidores de hombres. ¿Cuántos quisieran decir esta noche, Señor, hazme como Urias? Mientras Aida canta, levántate ahí en pie para hacer la oración final. Del pecado y con temor veo mi vida en la miseria, necesito salvación, oh Dios ayúdame, sálvame, buen Dios, oh sálvame. Desfallecen ya, sálvame Señor, sálvame. Te confieso que he fallado por no aceptar tu dirección, pero humilde aquí postrada me entrego a ti, Señor. Oh Dios, ayúdame, sálvame, buen Dios. Sálvame, sálvame, no me dejes en el fango, mis fuerzas desfallecen ya, sálvame Señor, sálvame. Sálvame, sálvame, no me dejes en el fango, mis fuerzas desfallecen ya, sálvame Señor, sálvame. Sálvame, Señor, sálvame, Señor, no me dejes en el fango, mis fuerzas desfallecen ya, sálvame, Señor, sálvame. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra esta noche. Gracias por el ejemplo de Urias. Gracias por su lealtad, por su compromiso con la misión. Un día Urias conoció tu palabra, conoció al Dios de Israel, lo aceptó y finalmente murió por él. Que nosotros en esta tierra, Señor, seamos tan leales a ti como Él, tan leales a la misión, al trabajo que le confiaste a tu iglesia.
Un día cuando vayamos al cielo tendremos la oportunidad de abrazar a Urias y decirle tal vez que su vida nos inspiró. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.